Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de abrir juntos tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes, que seas tú el que nos hable hoy, que nos ayudes a prestar atención, a poder enfocar nuestra atención en lo que tú nos quieres decir y que salgamos de aquí, Señor, llevando tu mensaje en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si tú lo habrás sentido alguna vez, pero vivimos en un mundo duro. Hay mucha gente que busca alguna mano que les ayude, alguna persona que les muestre por lo menos un poco de compasión, y no lo encuentran. Pero también hay personas que tienen una actitud diferente. Quiero contarles la historia de una de esas personas. En Bogotá, Colombia, un taxista cristiano recogió en su taxi a un joven que cuando se sentó en el taxi obviamente estaba muy alterado. Y el joven le dijo al taxista que lo acababan de asaltar y lo habían dejado muy golpeado. Y no tenía dinero para pagar la tarifa del taxi. Bueno, en lugar de echarlo de su taxi y decirle, bueno, si no puedes pagar, pues ¿qué haces en mi carro? El taxista lo llevó a una clínica, le pagó la atención médica, luego lo invitó a comer y oró por él. Y al final de todo eso, el joven le dijo, usted es la primera persona que me trata como si valiera algo. Usted es la primera persona que me trata como si yo valiera algo. Algunos meses después, ese joven buscó al taxista y le dijo que había dejado la vida desordenada que había llevado y estaba asistiendo a una iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que mostró aquel taxista que el joven no había encontrado en ningún otro lugar? Le mostró compasión. Y te voy a decir de dónde aprendió ese taxista a ser compasivo. Lo aprendió de Jesús. Y hoy quiero que hablemos acerca de la compasión de Jesús. ¿Qué es la compasión? Bueno, nuestra palabra en español, compasión, significa sentir con alguien. Es decir, ponernos en su lugar y sentir los sentimientos que esa persona está sintiendo. La palabra que traducimos compasión en el idioma original de la Biblia tiene que ver con las entrañas. Porque en la antigüedad las personas creían que uno sentía con las entrañas, con los intestinos. Imagínense lo raro que nos parecería que alguien nos dijera, te quiero con todos mis intestinos. Ahora pensamos que es el corazón donde están los sentimientos. Pero nos habla de algo muy profundo, de algo que viene desde el centro, no es algo superficial o pasajero, sino una sensación muy profunda. Esa es la compasión. La compasión sucede cuando nos sentimos movidos por la situación de otra persona. Alguien dijo que la compasión es tu dolor en mi corazón. Eso es compasión. Y hoy vamos a ver 3 momentos en su vida cuando Jesús sintió compasión. Y vamos a empezar leyendo acerca de la compasión de Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.
Cuando uno sale y camina entre la gente, uno se da cuenta de su verdadera situación. Tú y yo podemos ir de la casa al carro, al trabajo, a la iglesia y vivir en una burbuja donde no vemos el sufrimiento que hay en este mundo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús anduvo entre los pueblos y las aldeas, iba a las sinagogas, escuchaba a la gente, y cuando Él vio la situación que estaban viviendo, sintió compasión. Porque estaban agobiados. La vida los había golpeado. No sabían para dónde agarrar, estaban confundidos. Y lo peor de todo es que los líderes religiosos del pueblo, que debían ayudarlos y sentir también compasión por ellos y pues enseñarles y darles una salida, solamente aprovechaban su posición para ellos vivir bien y dejar a la gente en la misma confusión. Por eso dijo Jesús que eran como ovejas sin pastor, porque no había quien los guiara, solamente andaban de un lado para otro, buscando pastos y buscando agua, sin encontrarla. Y Jesús se conmovió profundamente ante esa situación. Ahora, cuando nosotros vemos la compasión de Jesús hacia esas personas, estamos viendo la compasión de Dios hacia su pueblo confundido. Algunas personas creen que Dios está allá en el cielo tranquilamente haciendo lo que Dios hace y a Él no le importa lo que sucede en este mundo, mucho menos lo que pasa en nuestras vidas. Pero Dios se hizo hombre en Jesús y Dios nos muestra cómo reacciona, cómo se siente frente a nuestra realidad. Y cuando Él vio esa situación, vio esa confusión, Él no dijo, bueno, a ver cómo se las arreglan. Seguramente hicieron algo para estar en esa situación. Hay esta gente tan torpe, cuando van a entender. No, Él sintió compasión. Esa es la reacción de Dios ante un pueblo confuso y extraviado. Y quizás hoy tú también te sientas confundido, extraviado, agobiado, agotado. Puede ser que tú creas que Dios solamente está buscando la oportunidad de condenarte. Porque a veces nosotros damos la impresión de que Dios es un enojón allá en el cielo y que solamente está mirándonos para ver el momento en que pecamos para mandar un rayo y dejarnos fritos. Y es verdad que Dios juzga el pecado. Eso es muy cierto. Pero su reacción a nuestra confusión y nuestro extravío es primeramente sentir compasión y por ende ofrecernos una solución. Y entonces si tú buscas a Dios, vas a encontrar a un Dios compasivo. Vas a encontrar a un Dios que te amó tanto que dio a su Hijo para entregar su vida en la cruz por ti. Puede ser que estés confundido porque alguien te hirió en el nombre de Dios. Que alguien que en realidad debía de ser un líder, una ayuda, un apoyo, más bien te falló. Y piensas que fue Dios el que te hizo eso. Esta semana estaba leyendo una entrevista con una líder, una mujer ya como de unos 70 años, pero con una larga trayectoria de enseñar la Biblia a mujeres y escribir libros que muchas mujeres han usado. Pero hace algunos años ella se encontró en ciertos problemas con los líderes de su iglesia por razones completamente políticas. No fue por la doctrina o por la teología de lo que ella enseñaba, sino simplemente porque ella no apoyaba al partido que ellos apoyaban, básicamente. Y como resultado de ese conflicto, ella tuvo que dejar su iglesia y cambiar
de iglesias, perdió su contrato con la casa publicadora que había publicado sus libros. Pero en la entrevista ella dijo esto: los cristianos pueden estar en desacuerdo y luchar, pero jamás podemos odiar. A pesar de que ella había sufrido maltrato a manos de personas que se supone que representaban a Dios en su vida, ella no dejó que eso llenara su corazón de amargura. Y más bien decidió perdonar y buscar el camino que Dios le abría para seguir adelante. Algunos líderes de su iglesia la habían rechazado, pero Jesús la veía con compasión. Entonces, si tú estás confundido, desanimado por cosas que te han hecho, no te confundas, no mires la cara de la persona que te hizo eso, mira el rostro de Jesús, que te ve con compasión, que te extiende la mano y que te quiere levantar. Si tú te vuelves a Él, si tú lo buscas a Él, Él te consuela, porque Él es un Dios compasivo. Ahora vamos a ver la segunda ocasión en la que Jesús mostró compasión. Y esto está en Mateo 14, 13 y 14. Mateo 14, 13 y 14. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús había recibido la noticia de que el rey Herodes había matado a Juan el Bautista. Lo decapitó. Ahora, Juan era primo de Jesús, tenían casi la misma edad. Juan fue el que había bautizado a Jesús y su ministerio se trataba de preparar el camino para el ministerio de Jesús. Entonces, obviamente, tenían una relación estrecha, aunque quizás no hayan convivido mucho, pero Juan era una persona muy importante para Jesús. Así que cuando Jesús se entera, si tú has recibido la noticia del fallecimiento de algún ser querido, pues te puedes imaginar cómo se sentía Jesús. Y entonces él decide retirarse para hacer duelo, para lamentar la muerte de Juan, a solas, un rato. Pero la gente se entera de dónde está. Jesús no se puede esconder. Y entonces ellos lo van buscando. Y yo me pongo en ese lugar y yo pienso qué fácil hubiese sido para Jesús reaccionar con impaciencia y decir: no me pueden dejar solo, aunque sea 1 o 2 días, por lo que acabo de escuchar, lo que le acaba de pasar a Juan. Pero él no reaccionó de esa manera, sino que él vio a la gente y vio su necesidad y sintió compasión hacia ellos. Hace unos minutos vimos que la compasión de Jesús es la compasión de Dios hacia su pueblo confundido y abandonado. Aquí vemos la compasión de Jesús como una expresión perfecta de sus sentimientos humanos. Como ser humano, Jesús sentía el dolor de la pérdida de un ser querido, pero también sintió compasión por esa gente necesitada y enferma. Y si Jesús nos muestra compasión a nosotros, tenemos que aprender también a mostrar compasión a los demás. Cuando Jesús vio la necesidad de este grupo, sanó a los que estaban enfermos. Y después pasó el día enseñándoles y al final les dio de comer con 5 panes y 2 pescados. Porque tuvo compasión de su necesidad. Y Él nos llama a nosotros a hacer lo mismo.
en una iglesia pequeña en Oaxaca. Un hombre entró con huaraches rotos que le habían dejado los pies llenos de ampollas. Y al final del culto pasó adelante para pedir a los hermanos que oraran por él porque estaba buscando trabajo y no lo había encontrado y había venido de lejos buscando y no encontraba nada. Y sin decir ni una sola palabra, el pastor de la iglesia se quitó los zapatos y se los entregó. Y de repente el hombre no quiso recibirlos y le dijo, pero pastor, estos zapatos están nuevos. Y el pastor le dijo, sí, pero Dios te está ofreciendo un camino nuevo a ti. La gente dijo que el sermón de ese día había sido el mejor sermón de todos, pero no el que se había predicado, sino el que se había demostrado. Porque lo que hacemos, la compasión que mostramos, es el testimonio más poderoso que podemos dar al mundo del amor de Jesús. Tú y yo no podemos resolver los problemas de todo el mundo. Solo Jesús pudo cargar con los pecados de todos. Tú y yo no somos el Salvador del mundo, solo Jesús lo es. Pero podemos mostrar compasión a la persona que Dios pone en nuestro camino. Podemos mostrar compasión a esa persona necesitada. La última historia de la compasión de Jesús se encuentra en Mateo 17, 14 al 18. Mateo 17, 14 al 18. Y dice así. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Ahora, Jesús acababa de revelar su gloria a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración. Esto viene justo después de ese evento. Entonces, Jesús ha estado en la cima de la montaña con sus 3 discípulos más cercanos. Moisés y Elías se han reunido ahí con él. Su Padre ha hablado del cielo y les ha revelado su gloria. Entonces ellos van de la gloria en la cima de la montaña al desastre al pie de la montaña. Porque ellos llegan y este hombre ha traído a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanaran. Y Jesús les había dado esa autoridad a sus discípulos ya. Pero ellos no habían podido ayudar al hombre. Y entonces Jesús se entristece. Y tiene compasión y lo sana. Ahora, hay que considerar por un momento la situación de este niño. Este niño sufría la opresión de un demonio. Ahora, no toda enfermedad sucede por causa de un demonio. Hay mucha gente enferma que Jesús sanó y no les echó fuera un demonio. Entonces, si tú amaneces mañana con catarro, no necesariamente necesitas un exorcismo. Es decir, no toda enfermedad tiene una causa espiritual. Muchas veces es una causa física. Pero en este caso particular, este demonio de alguna manera se había infiltrado en la vida de este niño y le estaba causando problemas físicos, específicamente epilepsia. Y entonces, para que quedara libre de la epilepsia, tenía que quedar libre del demonio. Y los discípulos no tuvieron la fe suficiente como para liberar al muchacho. Ahora, esta situación nos presenta en realidad un cuadro muy triste. Porque la falta de fe de los discípulos escondía la compasión de Jesús. El hombre viene y trae a su hijo a los discípulos y les dice, por favor, sánenlo. Y ellos, parece que no podemos.
Y felizmente llega Jesús en ese momento y el hombre le dice, ten compasión de mi hijo. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús no habría llegado en ese momento? Seguramente el hombre y su hijo se habrían ido, el hijo todavía oprimido por el demonio y el hombre pensando, no, todo esto de Jesús en realidad no sirve para nada, porque no me han podido ayudar. Y entonces la falta de fe de los discípulos habría escondido u opacado la compasión que Jesús en realidad tenía hacia ese hombre. Y nosotros estamos en la situación de los discípulos. Porque a nosotros nos toca reflejar a este mundo la compasión de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que estamos aquí para reflejar al mundo su amor y su compasión. Entonces, cuando tenemos fe en Jesús y mostramos la compasión a los demás, somos sus canales de compasión. La compasión de Cristo fluye a través de nosotros para bendecir a otros. En cambio, cuando se nos olvida la compasión que Cristo nos ha tenido y dejamos de confiar en Él, podemos frenar, detener esa compasión que debe fluir a través de nosotros a un mundo que necesita desesperadamente de la compasión de Dios. Esta semana estaba leyendo una historia del autor Tony Campolo. Falleció hace no mucho. Pero él estaba platicando con un amigo suyo que tenía un ministerio en Chicago que ayudaba a la gente de la calle. Entonces había llegado a este ministerio una mujer que era drogadicta, vendía su cuerpo para sostener su vicio de drogas. Y había llegado a hacer cosas muy degradantes, incluso había llegado a vender a su propia hija para tener dinero también para las drogas. O sea, una situación absolutamente terrible. Y esta persona que maneja este ministerio le dice, bueno, ¿y alguna vez se acercó a una iglesia para pedir ayuda? Y la mujer le dice, ¿a la iglesia? ¿Para qué? Si solo me van a condenar. Yo ya me siento bastante mal conmigo misma. Yo no necesito más gente que me diga qué terrible soy. Ese era el concepto que tenía de los seguidores de Cristo. Y qué triste que nosotros le demos a la gente la impresión de que así es Dios. De que si tú no tienes toda tu vida en orden, Dios no quiere saber nada. Cuando Jesús ve con compasión. Felizmente hay creyentes que lo entienden. Como una iglesia en El Salvador. Un joven se desmayó en la entrada de la iglesia durante la reunión de oración. No venía a la iglesia, simplemente iba pasando y se desmayó ahí en la entrada. Y no tenía familia, no tenía dinero, no tenía seguro. Y entonces los hermanos juntaron lo poco que traían y lo llevaron a la clínica para que lo atendieran ahí. Cuando el joven se recuperó, les preguntó por qué lo habían hecho. Si no lo conocían, si no era parte de la iglesia. Y una hermana le dijo, porque así nos encontró Cristo, tirados, sin nada, y Él pagó por nosotros. Cristo se ha compadecido de nosotros en nuestro pecado. Y ahora Él nos llama a compadecernos de los que vemos a nuestro alrededor, que necesitan nuestra ayuda. Él pagó el precio por nosotros. Y ahora Él nos llama a estar dispuestos a sacrificar también por ser compasivos con otros. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos por tu compasión. Gracias porque tú nos cierras tu corazón y confiamos, Señor, en esa compasión. Gracias por dar tu vida en la cruz por nosotros y por los pecados de todo el mundo.
Señor, ayúdanos a ver más allá de las apariencias. Danos tu compasión hacia las personas que tú pones en nuestro camino para que los ayudemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.